Hola, hola, cordial saludo. Quiero darte la bienvenida una vez más a tu canal 10 minutos para ti. El tema de hoy es una pregunta y es: ¿te cuesta perdonar? Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha ofendido y nos ha tocado que perdonar a alguien. O también nosotros debemos en algún momento pedir perdón. Pero algo que debemos saber sobre la falta de perdón es que la falta de perdón es una decisión que se convierte en un sentimiento. A veces hablamos mucho en la iglesia, en diferentes partes, sobre el perdón, pero yo cuando le preguntaba al Señor a veces cosas que yo pedía perdón o me pedían perdón y aún estaba con ese sentimiento todavía de culpabilidad o el sentimiento de que yo perdoné pero que como con esa persona no vuelvo a confiar, yo creo que ahí no hay un perdón. Entonces, cuando nosotros perdonamos alguna ofensa, debemos también decidir en nuestro corazón borrar cualquier cosa que nos esté como lastimando. Porque ya decía hace un momento que la falta de perdón es una decisión que uno toma. Yo decido no perdonar o yo decido perdonar. Y si se decide no perdonar, es ahí donde se convierte en una falta de perdón y se convierte en una amargura y un resentimiento hacia la persona. Y ya dicho esto, quiero hablar acerca de qué dice la Biblia acerca de la falta de perdón. ¿Qué nos dice Dios acerca de que debemos perdonar? Y en Mateo 28:35 habla de la historia de los dos deudores. Yo creo que por acá dejaré el texto. Y la Biblia comienza relatando que habían dos deudores. Uno va a cobrarle su deuda, pero el deudor dice que no tiene cómo pagarle, y este señor al quien le debía amenazaba con vender a sus hijos y vender aún a su mujer, y él le suplicaba y se postraba pidiéndole que por favor le perdonara o le diese tiempo. Pero dice la Biblia que este hombre perdonó la deuda de este deudor. Pero a este señor, a este deudor que se le había perdonado la deuda, luego la Biblia relata, dice que fue donde el otro, segundo deudor, y le pedía que perdonase la deuda, y dice que este no le perdonó la deuda, sino que lo mandó a la cárcel. Entonces miramos aquí esa historia de que nosotros a veces queremos recibir perdón, queremos que Dios nos perdone, queremos que a las personas que hemos ofendido nos perdonen, pero muchas veces cuando nos toca a nosotros perdonar, como que ahí no nos gusta mucho o ahí nos cuesta un poco. Y termina la Biblia diciendo que cuando este señor, el primero que perdonó la deuda, se dio cuenta que su deudor no había perdonado también al que le debía, dice que se enojó mucho y se fue en contra de él. Entonces mira que el Señor nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. Y a veces yo creo que dentro del pueblo de Dios, aún como cristianos que estamos caminando en los caminos del Señor, aún hay falta de perdón en nuestro corazón. Y debemos tener mucho cuidado de eso, porque la Biblia dice que el que no perdona, Él tampoco nos perdona. Y le quiero leer un poco en Mateo 6:14. Y en Mateo 6:14 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial, si perdonamos. Pero dice el 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Señor os perdonará vuestras ofensas. O sea que estamos, como se dice, en una condición que debemos perdonar sí o sí. Aparte de que perdonar nos libera, no al que nos ofendió, sino que nos libera a nosotros de sentimiento y amargura. Es un mandamiento, un mandamiento. Dice que perdonar una deuda o ofensa es obedecer al Señor, y no es solo perdonar y redimir a alguien de una culpa, sino también un mandato divino. Sobre el perdón se ha hablado mucho, sobre el perdón se ha estudiado aún mucho, pero yo creo que todos debemos examinarnos en nuestro corazón y decirle al Señor: si nos cuesta perdonar, debemos de ser sinceros con el Señor. Y algo aquí bien tremendo, y es, bueno, quizás no es lo mismo perdonar, bueno, que te critiquen o que hablen de ti, a perdonar un asesinato, cosas más graves. Porque yo cuando hacía el tema, yo decía, bueno, Señor, pero es que es fácil perdonar algo que quizás no nos hiera directamente, no nos lastime, porque hay cosas que son más de sentimientos que de daño. Pero digamos, cuando se nos mata un ser querido,
cuando alguien se mete con nuestra familia, cuando hay mentira de por medio que han lastimado nuestro sentimiento. O sea, hay cosas que son aparentemente más graves que otras, pero igual Dios nos manda a perdonar. Mire que la Biblia dice aquí que el que no perdona, él tampoco perdona. Mire que él no dice si perdona algunas cosas o si perdona las cosas más leves, no. Sin importar lo grande que sea el daño, Dios nos manda a perdonar. Y es aquí donde entra el Espíritu Santo y Dios a través del Espíritu Santo. Si nos cuesta perdonar en nuestras fuerzas, debemos de ser sinceros y de decirle al Señor, yo quiero perdonar porque te quiero obedecer, porque quiero cumplir tu palabra, pero en realidad me cuesta. Entonces yo creo que aparte de practicar el perdón, es practicar la sinceridad con el Señor y decirle, yo quiero perdonar a esa persona, pero me cuesta porque realmente lo que hizo es grave y yo sé que Dios nos va a dar la fortaleza para perdonar, porque la Biblia dice que el que no perdona, Él tampoco nos perdona. Yo creo que nadie nos queremos perder de un perdón del Señor, no nos queremos perder de ello. Hace poco miraba un video en YouTube sobre una persona, un hermano, que fue al tribunal porque estaba el acusado que haya asesinado a su hermano. Entonces dice que este muchacho permitió unas palabras y le decía a esa persona que la perdonaba, que no le deseaba ningún mal. Incluso le pidió al juez que le permitiera abrazarla porque había sido una mujer que ha matado a su hermano. Entonces mire que para mí eso me conmovió muchísimo, hasta las lágrimas, porque imagínense que es un asesinato. No es lo mismo que te critiquen, que murmuren, que te digan algo, a que tenga que uno perdonar un asesinato de un ser querido. Yo creo que esa es la muestra de perdón más grande que yo he visto, porque él abrazaba a esta mujer y le decía, te perdono y anhelo que conozca del Señor, y era cristiano y le hablaba del Señor, y que el tiempo que iba a pasar ahí se acercara mucho al Señor. Y la otra persona que estaba siendo acusada lloraba y lo apretaba duro, y yo dije, Señor, realmente se puede perdonar cualquier ofensa, porque si el Señor la dejó en la palabra, es porque sí es posible perdonar a nuestro deudor, lo que sea. Y nosotros también debemos aprender a pedir perdón cuando ofendemos, cuando lastimamos, porque no podemos también herir a alguien. Entonces les animo a que si están pasando por un momento así de dolor, de amargura, de resentimiento, puedan soltar eso primero que todo delante de la presencia de Dios, porque muchas cosas no es con nuestra fuerza, sino con las fuerzas de Dios. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirle en este video. Suscríbase a su canal si no se ha suscrito, dale like y déjame un comentario para saber que estuviste aquí. Chao, chao.